David, desde la Asamblea, ¿qué es lo que podría hacer usted para generar leyes que permitan a los empresarios públicos y privados crear fuentes de trabajo? Pues no. Se ve actualmente que hay jóvenes que terminan la universidad y no pueden conseguir trabajo porque le dicen, usted no tiene experiencia. Sus padres de 29 años para arriba tampoco consiguen trabajo. O sea, ¿cómo generar fuentes de empleo en este país en el que vivimos? Porque prácticamente a veces la gente se frustra y ¿qué es lo que hace? Se va a otros países a conseguir empleo. Sí, efectivamente, estábamos revisando los datos y en 1.800 migrantes vimos que el 60% de los migrantes que han salido del país son jóvenes menores de 35 años. Imagínense, son personas que han salido del país porque aquí no hay oportunidades, porque no le hemos dado la oportunidad para que puedan estar en el país. Primero necesitamos generar el crédito joven, necesitamos que exista un crédito a bajo costo a través de ley, crear, digamos, una reforma a la ley de la juventud para crear este crédito joven a un bajo costo. Eso uno. Dos, necesitamos, como asambleístas, como dije, aprobamos el presupuesto general del Estado. Y no podemos aprobar un presupuesto general del Estado que aumente recursos para la educación superior pública y fiscomisional. Y en ese sentido tenemos que hacer una reforma a la LOES, a la Ley Orgánica de Educación Superior, para controlar los precios de las universidades privadas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recorrido a las universidades privadas también de la ciudad de Cuenca, pagan entre $3,000, $4,000 y le dejan sin oportunidad a los jóvenes de cumplir sus sueños, de los jóvenes de estudiar. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar por los jóvenes, vamos a controlar los precios de las universidades privadas, vamos a exigir al gobierno el aumento de presupuesto para la educación pública y fiscomisional, y eso va a ser lo que nosotros podamos hacer para que los jóvenes tengan más oportunidades y más fuentes de empleo. Y si viene un asambleísta y le ofrece que va a reformar 30, 40 proyectos de ley, es una mentira, porque nosotros como asambleístas en este periodo vamos a estar 480 días, un año, 4 meses. Una ley en promedio demora entre 249 días a 426 días. Es decir, si en los 2 primeros meses de nuestro periodo no escribimos todo lo que estamos ofreciendo, al tercer mes ya no habrá tiempo para que esa ley llegue a estar vigente. Muy bien, David. David, con respecto de los emprendedores, ¿cómo se puede desde la Asamblea Nacional exigir al gobierno que apoye a los emprendedores, a los trabajadores autónomos? Efectivamente, como dije, vamos a crear este crédito joven para los ciudadanos de entre 18 y 34 años que quieran adquirir un crédito a bajo costo. Eso se hará a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Juventud. Y también nosotros, en ese sentido, digamos, vamos a trabajar también por los emprendedores, fiscalizando que se estén dando bien los préstamos desde parte de Ban Ecuador y los préstamos desde las instituciones que pertenecen al Estado. Vamos a fiscalizar. Pero como le digo, no podemos ofrecer un montón de cosas porque le estamos mintiendo a la gente si le ofrecemos 20, 30 cosas o 30 proyectos de ley. Como dije, los 2 primeros meses tenemos que escribir absolutamente todo lo que estamos ofreciendo en cuanto a leyes. Muy bien, David. David, coméntanos, tú ya has realizado recorridos en territorio, ya has conversado con las personas, ¿qué es lo que te han pedido? Hemos recorrido territorio, hemos recorrido las parroquias rurales y también hemos recorrido las universidades. Y como dije, en las universidades los jóvenes se quejan de que es demasiado cara, que pagan 2.600, $3,000. Hay jóvenes que pagan hasta $4,000 la universidad del ciclo y los padres de familia dicen que no les alcanza ese dinero, que no hay la oportunidad de que los jóvenes puedan cumplir sus sueños. La gente se queja bastante de la inseguridad y saben muy bien que las llamadas de extorsión es desde las cárceles y que de las cárceles se maneja la delincuencia organizada de este país. Por eso vamos a reformar el COIP y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para que se paren las llamadas desde las cárceles. También la gente se queja y la gente en la calle lo dice, que la delincuencia en Cuenca, la delincuencia en el Azoy se da porque tenemos una cárcel de Turi que tiene presos de todo el país y que vienen las bandas delictivas, se trasladan a vivir en Cuenca porque tienen a sus jefes trabajando aquí, viviendo en la cárcel de Turi y trabajando también porque manejan desde adentro, gerencian y administran la delincuencia organizada de este país. Entonces, por eso nosotros vamos a construir el cerco legal en la cárcel de Turi, disponiendo en el COIP mismo que la cárcel regional sur será para las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. David, coméntanos, tú que eres un candidato joven, ¿qué opinas de esta política que ahora está? Bueno, el presidente, ¿cómo es?
cerró la asamblea, no hay asambleístas, prácticamente tenía la asamblea un 3% de aprobación. ¿Qué opinas de esos políticos que estaban en la asamblea que ahora ya no están y que quieren volver a reelegirse? Sí, efectivamente, hay más de 50 asambleístas que han estado en la peor asamblea de la historia y que ahora están tratando de reelegirse. Más de 50, es decir, casi la mitad de asambleístas quieren volver a reelegirse y no podemos confiar. Por eso es importante observar por quién votamos. Y por eso también estamos orgullosos de estar acompañados de Javier Hervas, porque Javier Hervas nunca ha sido un trabajador público, nunca ha estado en una institución pública y nada se puede decir sobre él. Y él es una persona preparada y sabe cómo transformar nuestra tierra en producción, porque es un agroproductor. Y nosotros como ecuatorianos debemos pensar también en cómo vamos a cambiar nuestra matriz productiva. Dependemos demasiado del petróleo cuando tenemos la mejor luz, la mejor tierra. El Ecuador tiene como digo, tiene la mayor cantidad de luz, es decir, la mayor cantidad de fotón por metro cuadrado en el mundo, y eso nos permite tener las mejores flores del Ecuador, del mundo, el mejor camarón, el mejor cacao, el mejor café, y debemos aprovechar eso. Y la mejor persona que sabe cómo aprovechar el agro para sacar adelante a nuestro país se llama Javier Hervas, porque él es un empresario de la agroindustria. David, ya para finalizar esta entrevista, ¿por qué los azuayos deberían darte el voto? Porque tenemos la experiencia de cómo funciona el sistema, es decir, sabemos cómo lograr que una ley a partir de su presentación se encuentre vigente. Y también les digo y clarito, nosotros no tenemos experiencia en robar, no tenemos experiencia en negociar nuestro voto a cambio de cargos públicos. Lo único que tenemos es la voluntad política para servir a los azuayos y para trabajar por los jóvenes, porque nadie ha trabajado por los jóvenes. Siempre los políticos dicen que vamos a trabajar por los jóvenes, que somos del presente, pero no le han dado la oportunidad a los jóvenes de participar activamente en la política. Y aquí tenemos una propuesta joven, un joven que va a ser el rebelde en la asamblea y que no va a tener miedo de pelear con quien sea, con quien político sea, para sacar adelante a los azuayos. Nosotros vamos a tener los pantalones para decirle al gobierno que los azuayos necesitamos los recursos que generamos los azuayos, y para decirle también a través de ley de que la cárcel de Turi es una cárcel regional y no es una cárcel que se deba hacer cargo de los presos de otras ciudades y por lo tanto de la delincuencia organizada que mal han hecho las otras alcaldías y provincias de la SOE, de provincias del Ecuador, para manejar mal la inseguridad de su ciudad o provincia. Bueno, amigos de la Data, agradecemos la participación de David López, está candidato para la Asamblea Nacional por el Azuay, auspiciado por el Movimiento Reto. Reportando para la Data, Juan Antonio Bravo.